El miércoles se cumplieron 13 años del ataque al futbolista Salvador Cabañas en un bar al sur de la Ciudad de México. Ese ataque que lo tuvo al borde de la muerte, que además de todo en los hechos acabó con su carrera futbolística, también exhibió al agresor, un personaje apodado el JJ, y puso de manifiesto una extensa red de operadores del narcotráfico en esta ciudad que trabajaban en torno a Edgar Valdez Villarreal, a la Barbie y a los Beltrán Leiva. Esta es la historia de un crimen que giró en torno a las apuestas en el fútbol, pero cuyas ramificaciones llegan hasta el día de hoy. Feliz, contento de estar acá, en esta institución tan grande que me dio la oportunidad de venir a jugar. Soy paraguayo, soy Salvador Cabañas y arriba de América. Es el aquí y ahora de Salvador Cabañas, alejado del fútbol profesional que lo llevó a la cima en México y con su selección nacional Paraguay. Estuvo una semana en nuestro país para brindar charlas motivacionales a jóvenes y niños. También jugó un partido con el equipo de veteranos del América y visitó otros clubes de fútbol. Dice que le gustaría ser director técnico o directivo de algún equipo en México, pero espera paciente esa oportunidad. Hace 13 años, su vida cambió por completo. Salvador Cabañas aún mantiene la bala incrustada en su cráneo. La madrugada del 25 de enero de 2010, entró al baño del Bar en la Ciudad de México, un centro nocturno al que acudían personalidades del fútbol y del mundo artístico, quienes de forma consciente o no, se entremezclaban y convivían con narcotraficantes. De un momento a otro, Cabañas recibió un disparo que no solo terminó con la carrera del futbolista, también exhibió el tráfico de drogas en los establecimientos de la capital. En el libro Justicia Inútil, los periodistas Jorge Fernández Menéndez y Viviana Belsazo documentan lo ocurrido ese día. Alrededor de las 5 de la mañana con 14 minutos del 25 de enero de 2010, dos hombres, uno conocido como el JJ y el otro como el Contador o el Paco, entraron al sanitario. 2 minutos después, el Paco salió y sostuvo una plática con una mujer, que luego se supo que era una joven bailarina cubana. El JJ permaneció al interior del baño, a donde también llegó Salvador Cabañas. Al mismo tiempo, el Paco se despidió de la bailarina y entró de nuevo al sanitario. Pasó menos de un minuto y los presuntos agresores salieron del lugar cuando el reloj de la cámara marcaba las 5 de la mañana con 19 minutos. En la grabación se observa cómo llegó inmediatamente al lugar uno de los encargados de seguridad del Bar, quien habló por su sistema de comunicación interna, mientras que el JJ y el Paco salían del lugar rápidamente, sin que alguien se los impidiera. Los meseros del Bar fueron instruidos para desalojar rápidamente a los asistentes, limpiar la sangre y no dar explicaciones, pero quedaron los videos de seguridad del bar y en pocas horas se pudo saber qué había sucedido. Hasta ese momento se desconocía quién era el JJ y las dudas crecieron cuando Silvia Irabien, conocida como La Chiva, reveló que fue pareja de este hombre. Ella lo conocía como Jorge Díaz Treviño y tuvo una hija con él. Conforme realizaban las investigaciones, las autoridades capitalinas informaron que el JJ tenía 7 alias, frecuentaba a menudo el Bar y manejaba fuertes cantidades de dinero. Tenía al menos una decena de vehículos y varias propiedades en el entonces Distrito Federal y otros estados. En realidad, el JJ era José Jorge Valderas Garza, uno de los lugartenientes más importantes de Edgar Valdez Villarreal, la Barbie, jefe de sicarios de Arturo Beltrán Leiva. Tras la muerte de Arturo, la Barbie vivió una lucha a muerte por el control de esa organización y sus territorios de operación. Edgar Valdez Villarreal era un personaje conocido porque durante mucho tiempo tuvo el control de buena parte de los centros nocturnos de Acapulco y estuvo relacionado con mujeres del mundo del espectáculo. Durante las investigaciones del caso Cabañas, las autoridades señalaron que una de las líneas de investigación apuntaba a que el agresor de Cabañas, más allá de la supuesta actividad empresarial a la que se dedicaba, estaría relacionado con actividades de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y posible tráfico de drogas. Pero no lograron identificar el motivo por el cual disparó contra el futbolista. También se habló de temas de apuestas como una causa posible.
En ese momento, las autoridades capitalinas incluso confundieron al acompañante del JJ. Primero indicaron que era Eduardo García Alanís, pero el verdadero García Alanís estaba preso, consignado por la propia autoridad capitalina 2 semanas antes del caso Cabañas. Nunca explicaron cómo llegaron a ese nombre. Después se supo que el acompañante en realidad era Francisco José Barreto García o Francisco Barreto González, alias El Contador. En su testimonio, nunca aclaró el motivo del ataque a Cabañas, pero sí confirmó que tanto él como el JJ pertenecían al cártel de los Beltrán Leiva. Más allá de la agresión en la que casi pierde la vida el futbolista, el caso Cabañas sacó a la luz la forma en que operaban algunas delegaciones capitalinas y las redes de corrupción con que se sostenían, además de la presencia del crimen organizado en la capital. A finales de 2022, José Jorge Valderas Garza, el JJ, fue condenado a 36 años de prisión por delincuencia organizada, en la modalidad de delitos contra la salud y lavado de dinero, en la hipótesis de custodiar recursos de procedencia ilícita. El JJ fue detenido en 2011 en una casa de lujo en Bosques de las Lomas de la Ciudad de México. El periodista Javier Alatorre lo entrevistó momentos después de su captura. El criminal reconoció que pensó en terminar con su vida para evitar la cárcel. José Jorge Valderas Garza aún espera sentencia por el intento de homicidio del futbolista Salvador Cabañas, a quien le disparó hace 13 años. Y bueno, estos personajes, todo aquello que ocurrió hace tantos años, 13 años, en torno al caso de Salvador Cabañas, decíamos, tiene ramificaciones hasta el día de hoy. Muchos de esos personajes siguen estando incluso relacionados con el juicio de Genaro García Luna y las historias de hace 13 años también se pueden replicar en todo lo que se está debatiendo ahora. El autor material de aquel crimen, de aquel atentado, fue este señor, José Jorge Valderas, el JJ, que fue detenido tiempo después, fue detenido el 18 de enero del 2011 y tiene una sentencia de 36 años de cárcel. El JJ era el operador, uno de los principales operadores de la Barbie, de ese criminal que fue detenido también en aquellas fechas, que ahora está en Estados Unidos como testigo protegido, se supone que está ya en libertad y que también será testigo en el juicio de Genaro García Luna. Otro personaje central en esta historia es Gerardo Álvarez Vázquez, apodado el Indio o el Chayán, que fue detenido el 21 de abril del 2010. Se encuentra en el Penal Federal del Altiplano. Estados Unidos ha pedido en varias ocasiones su extradición. Este personaje se relacionaba, como el otro que vamos a ver ahora, como Edgar Valdés Villarreal, mucho con el mundo, mucho con el mundo, con la farándula, con los deportistas. La Barbie, este personaje que fue detenido el 30 de agosto del 2010, extraditado a Estados Unidos en el 2015, se ha convertido en testigo protegido y será uno de los que estará ahí en el juicio contra García Luna. Lo detuvo, paradójicamente, García Luna. Y finalmente está Sergio Villarreal, ya hemos hablado mucho en estos días de él, Sergio Villarreal el Grande, que tenía, después de ser íntimo amigo de la Barbie, tenía como encomienda matar a la Barbie porque decían que había traicionado a los Beltrán Leiva y quería formar su propio grupo criminal. Fue detenido en septiembre del 2010 en Puebla y extraditado a los Estados Unidos en 2012. Intentó ser testigo protegido aquí, es testigo protegido y está en libertad, ya a pesar de que fue un criminal brutal, está en libertad también como la Barbie allá en los Estados Unidos. La historia es circular y como no se cierra, sigue generando una misma historia, sigue generando historias colaterales. Hay que ponerle un nombre, un rostro. Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente.
El jueves por la noche, personal de la Contraloría General de la Ciudad de México encontró paquetes con impresiones de propaganda contra la jefa de gobierno en oficinas de la Alcaldía Cuauhtémoc. Se informó que la verificación en la Dirección General de Desarrollo Social de la Alcaldía Cuauhtémoc se llevó a cabo por una denuncia ciudadana. Fue el propio titular de la Contraloría, Juan José Serrano, quien describió el material que se encontró. Buenas noches, soy Juan José Serrano. Son 13 paquetes con folletos, unas mantas. La diligencia se tensó cuando llegaron civiles con la intención de agredir al personal y retirar la evidencia que se había localizado. Hay compañeros del sector Asturias, hay compañeros de la Fiscalía. ¿A dónde van? Entonces que nos demuestren por qué tienen para estar haciendo este tipo de cierre. Más tarde, Serrano Mendoza platicó con Jorge Fernández Menéndez en ADN 40. Se presentó a la Dirección General de Desarrollo Social en la oficina que les habían indicado. Se realizó una inspección, o sea, una verificación, y se encontró material que argumentaba, que decía, es decir, 13 paquetes con información literalmente en contra de la jefa de gobierno, y otros tantos, unos pendones, unas mantas. Este viernes, Claudia Sheinbaum dijo que será la Contraloría la que determine las sanciones administrativas y la Fiscalía las responsabilidades penales. Se llama Guerra Sucia, no tiene otro nombre. Una campaña en contra de la jefa de gobierno en una oficina pública. Entonces, quieren minimizar el asunto algunos medios. Y para mí, en realidad, es la evidencia de una guerra sucia que hemos venido diciendo que existe. Y la pregunta es, ¿por qué hay una guerra sucia contra la jefa de gobierno? Y pues creo que se contesta por sí sola. Pues hay una guerra sucia porque están muy preocupados, pues porque cada vez pierden más en la ciudad, y la verdad porque encabezamos las encuestas. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que fue personal de la Secretaría de la Contraloría General la que solicitó apoyo policíaco debido a que un grupo de personas intentó agredir a los funcionarios. En su comunicado, señala que para dar seguridad al personal, 132 oficiales resguardaron el edificio sede de la alcaldía, que no se usó la fuerza pública y no hay detenidos. ¿Quiénes son? Queremos saber quiénes son. En una conferencia de prensa, el contralor Juan José Serrano compartió más detalles sobre lo ocurrido durante la inspección. La diligencia se llevó a cabo de manera normal, haciendo constar en el acta correspondiente el hecho en que en dichas instalaciones se encontraron 13 paquetes con volantes y 12 mantas. El personal de la alcaldía en todo momento se mostró amable y cooperó con la diligencia. Precisó que la Contraloría a su cargo investigará a la alcaldía Cuauhtémoc por el presunto desvío de recursos. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Llamó profundamente la atención entre los mandatarios de América Latina que el presidente López Obrador no asistiera a la reunión de la CELAC en Buenos Aires esta semana. Eso le hubiera permitido sentarse con el presidente Lula da Silva, con Gustavo Petro, con Gabriel Boric y con el anfitrión Alberto Fernández. El presidente López Obrador dijo que se quedó en México porque tenía una gira para inspeccionar el Tren Maya, como lo hace cada 15 días. Pues era viajar ayer todo el día, estar hoy, regresarme mañana, llegar aquí el jueves, y tengo trabajo bastante, y estoy de acuerdo con lo que se va a plantear. Hay muchas coincidencias, son más las coincidencias que las diferencias que podamos tener. Bueno, yo sinceramente no entiendo esta decisión del presidente López Obrador de no concurrir a ninguna cumbre. No va, no le gusta, no quiere, vaya a saber cuáles son las razones. Prácticamente no ha salido del país en 4 años. No ir a la cumbre de CELAC, donde México tiene o se supone que tiene un papel importante o quisiera tener un papel importante, es
perder la ocasión, además de juntarse, de reunirse, de estar con otros presidentes de América Latina. Lo que sucede también, y eso así hay que entenderlo, lo hemos dicho muchas veces, es que esto de América Latina, de que no hay, es un solo bloque, no es cierto. No es cierto, hay distintos bloques, incluso con distintas alineaciones internacionales. Por una parte está el bloque del Mercosur, donde están Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia. Argentina y Brasil quieren construir un lazo, quieren reconstruir, mejor dicho, porque se había perdido con Bolsonaro, un lazo mucho más firme como tuvieron en el pasado en las presidencias precisamente de Lula y de Néstor Kirchner. Quieren tener, incluso se informó esta semana, una moneda única que se llamará Sur. Se había dicho originalmente que era una suerte de moneda de intercambio, pero pareciera que quieren avanzar y tener una moneda, para decirlo de alguna forma, similar al euro. Hay otro factor, el factor de China. China tiene un peso en esas economías, en Argentina, en Brasil sobre todo, que no tiene en otros países de América Latina. El resto de Sudamérica, buena parte del resto de Sudamérica se alinea más o menos en torno a esas posiciones. Después está Nicaragua, Cuba, Venezuela, donde incluso algunos de los gobiernos de izquierda tienen diferencias importantes con esos tres países o con alguno de esos tres países. Otra de esas diferencias que tienen Nicaragua, Cuba y Venezuela, que su cercanía está mucho más con Rusia que con China, por lo menos lo que estamos hablando del orden geopolítico. Y México, evidentemente, ya lo hemos dicho muchas veces, más allá de la cultura, de lo social, de los acercamientos evidentes que tenemos con el resto de América Latina, somos, y Viviana así nos interpretan, como parte de América del Norte. Y relacionado con todo esto tenemos el tema de la invasión rusa a Ucrania. Los países europeos y los Estados Unidos han decidido redoblar el apoyo a Ucrania y enviar mucho más armamento y tanques, tanto alemanes como estadounidenses. Son los tanques Leopard de origen alemán. 14 de ellos llegarán a Ucrania en 3 meses para contrarrestar los ataques rusos. Se trata de uno de los vehículos militares más poderoso y moderno en Occidente. Y estos son los tanques M1 Abrams de Estados Unidos, que también serán utilizados por los soldados ucranianos. Es parte del acuerdo al que Alemania y Estados Unidos llegaron para brindar apoyo al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Ucrania dice que estos tanques darán más movilidad y protección a sus tropas ante una nueva ofensiva rusa que se espera comience en primavera. Zelensky también dijo que los vehículos militares podrían ayudar a Ucrania a recuperar parte del territorio. Тепер швидкість та обсяг, швидкість тренування наших військових, швидкість постачання танків в Україну, обсяг танкової підтримки. Ми маємо сформувати такий танковий кулак свободи, після ударів якого тиранія вже не підніметься. Ми можемо це зробити разом. Я говорив сьогодні з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Маємо відкрити постачання також далекобійних ракет для України. Важливо, ми маємо розширювати і нашу співпрацю в артилерії. Ми маємо вийти на... Reino Unido se sumó a este apoyo. Enviará tanques Challenger 2, aunque no ha dado detalles sobre el número ni plazos para que lleguen a suelo ucraniano. Una decisión que secundaron España, Países Bajos, Noruega y Canadá. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, aseguró que el envío de tanques modernos a Ucrania puede cambiar la guerra contra Rusia. Stoltenberg celebró en Twitter el liderazgo del presidente estadounidense Joe Biden. Ciudadanos alemanes han externado su beneplácito por la decisión de enviar tanques a Ucrania. Ich finde, dass man der Ukraine, den Menschen dort helfen muss. Das tun wir hier ja auch. Aber ich bin nicht der Meinung, dass Deutschland sich an einem unkalkulierbaren Krieg beteiligt. Sin embargo, Ucrania quiere más. Ahora lanzó un llamado para que Occidente proporcione cazabombarderos. Una acción que divide opiniones en Bruselas, capital de la Unión Europea. El canciller alemán Olaf Scholz se mostró reticente y lo mismo ocurrió con Joe Biden. Para ambos,
Este envío situaría la guerra en un escenario mucho más delicado. Países como Polonia y Eslovaquia estarían a favor, aunque uno de los inconvenientes es el entrenamiento necesario. Si en los tanques es complejo, en el de los cazas es mucho mayor. Por su parte, Rusia afirmó que la decisión de enviar decenas de tanques a Ucrania involucra de forma directa a los países occidentales en el conflicto bélico. El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, externó que Moscú está en desacuerdo categóricamente con esto. La invasión del gobierno de Vladimir Putin a Ucrania está por cumplir un año y las pérdidas humanas se calculan en más de 7.000 y más de 11.400 heridos, de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Muchos se han quedado sin hogar y sin ciudad, y para los menores de edad la vida no ha sido fácil. La UNICEF pidió mayor apoyo internacional para garantizar la educación de los niños que viven en Ucrania, porque llevan 11 meses sin clases por el conflicto que existe con Rusia. Además, externó que la guerra interrumpió el aprendizaje de más de 5 millones de niños y niñas, provocando que se agraven los problemas de enseñanza, que incluso surgieron a raíz de la pandemia por COVID-19. Los constantes ataques hacia Ucrania han destruido o dañado varios planteles educativos. Y los médicos hacen lo que pueden en el frente. No solo atienden a los heridos, entregan alimento y agua a los residentes ucranianos a tan solo unos cientos de metros de los combates en Bakhmut. Se trata de un grupo llamado Frontline Medics, médicos del frente. En la semana, una serie de explosiones acudieron a las ciudades de Dnipro, Zaporilla y Odessa. Los ciudadanos acusan a las fuerzas aéreas rusas de estos ataques con misiles y drones. El jefe de la oficina del presidente, Andriy Yermak, escribió en Telegram: "No ignoren la alarma. El enemigo ahora está tratando de sobrecargar nuestro sistema de defensa aérea. Ya se están derribando objetivos aéreos en varias regiones". Y en México, por lo menos el presidente López Obrador no habla de invasión y ha criticado ese apoyo militar. Incluso la embajada rusa en México le agradeció al presidente López Obrador su apoyo en este tema. Es como el beso del diablo porque no solo aleja a México de los Estados Unidos y Canadá y la Unión Europea, sino que los países de América del Sur, y no nos deja casi solos. Nos deja con Nicaragua, con Cuba y con Venezuela en el apoyo directo e indirecto a Rusia. No es un tema menor e incluso se contradice con posiciones que han tomado en su momento tanto la Cancillería como la representación de México ante la ONU. Y como siempre, qué ver, qué oír y qué leer este fin de semana. Qué ver una serie que es una mezcla un poco extraña de tipos tipo militares, de estos temas tipo militares, de un thriller, una reflexión geopolítica latinoamericana. Se trata de Eco 3, está muy bien hecha, es una serie estadounidense, por supuesto, aunque hay mucha participación latina, está en inglés con algunas partes en español y refleja bien el tema de los rehenes de las guerrillas, sobre todo colombianas, la relación de esas guerrillas con Venezuela, la del narcotráfico y del potencial conflicto entre Colombia y Venezuela. Y también el de las agencias de los Estados Unidos y las empresas de armamento. La verdad es que tiene partes muy interesantes, tiene partes de mucha tensión, pero también un final extraño que me imagino que es la preparación para una segunda temporada, pero vale la pena, véala. Que oír un disco para mí fascinante de un pianista que ya le hemos recomendado, probablemente de los mejores que hay actualmente a nivel global. Se trata de Brad Mehldau, y un disco titulado Songs, The Art of the Trio, volumen 3. No es un disco nuevo, es un disco de 1998, lo escuchaba en estos días, pero es espléndido, temas tradicionales de jazz, del cancionero tradicional estadounidense, realizados solamente con el piano de Brad Mehldau, un bajo y una batería, con un arte y unos arreglos increíbles. ¿Qué leer? Bueno, acaba de salir y yo lo acabo de comprar. Es un libro de nuestro amigo Leonardo Curcio titulado Vecinos, México y Estados Unidos en el siglo XXI, que analiza la situación
de lo que llama los 4 pilares fundamentales de la relación bilateral: la economía y el comercio, la dinámica demográfica y la migración, la gestión de una frontera común y la seguridad en sus múltiples vertientes. Vale muchísimo la pena. Yo lo compré en papel porque así estaba. Ojalá lo tengamos pronto, porque a mí me gusta leerlos así, también los libros, en libro electrónico, Viviana. Pues muchísimas felicidades a nuestro amigo y compañero Leonardo Curcio. Vale la pena este libro, así que si tiene tiempo, léalo este fin de semana. Lo invitamos a que se una a nuestras redes sociales, puede consultar todos los contenidos de Todo Personal, los reportajes especiales y mucho más, simplemente escaneando este símbolo QR que lo lleva directo a la plataforma. Y bueno, ahí tiene todos los reportajes especiales de Todo Personal. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Por supuesto, tengo un gran fin de semana y lo esperamos el lunes muy puntual aquí. Buen fin de semana, Jorge. Buen fin de semana, Viviana. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y recuerden, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.